No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace como 7 años me pasó algo que todavía no sé cómo explicar, y cada vez que lo cuento se me enchina la piel. En ese entonces yo trabajaba en la Estación Bellas Artes, en uno de esos kioscos que venden libros y revistas. Mis horarios eran raros, salía tarde, casi a las 8 de la noche. No tenía celular, porque el mío se había roto y andaba sobreviviendo con puro Messenger desde la compu de casa. Era otra época, una más lenta y desconectada, pero nos arreglábamos como podíamos. Mi mejor amigo en ese entonces estudiaba cerca del metro Refinería. Era de esos amigos que siempre están ahí, con los que haces planes improvisados que acaban siendo los mejores del mes. Ese día, por la mañana, habíamos quedado por Messenger en vernos. Salgo de mi clase como a las 8. Espérame bajo el reloj de Refinería y te llevo a tu casa, me dijo. No había margen de error. Bajo el reloj, en la estación de Refinería, después de las 8. Así que salí del trabajo, me metí al metro como todos los días y me bajé en Refinería. Eran poco después de las 8 de la noche cuando caminé por ese pasillo largo que conecta con la salida y llegué al famoso punto de encuentro, el reloj. Bueno, lo que quedaba de él. Ese reloj llevaba rato descompuesto, colgando como si alguien lo hubiera jalado a medias. Las manecillas estaban congeladas en una hora que no tenía nada que ver con la real y tenía hasta telarañas. Por eso era imposible confundirse. Cualquier persona que dijera bajo el reloj sabía que era ese lugar exacto, medio lúgubre pero clásico para esperar. Me quedé ahí, minuto tras minuto. Me asomaba a los dos lados del pasillo, veía salir gente, entrar otra. Volvía a mirar el reloj como si eso fuera a darme una señal. Nada. Pasó media hora, 1 hora, luego 2, 3. Eran casi las 11 de la noche. Yo estaba cansada, molesta y preocupada. No tenía forma de saber qué había pasado. ¿Se le olvidó? ¿Lo asaltaron? ¿Me equivoqué de estación? ¿De día? ¿De hora? Caminé de regreso al metro con esa sensación fea de incertidumbre. No había forma de contactarlo por mi celular roto y el enojo empezó a mezclarse con angustia. Pasaron 2 días sin que le hablara. Y entonces, de pronto, me llega un mensaje suyo. ¿Por qué me dejaste esperando? Me sentí súper mal. Te estuve esperando casi 3 horas bajo el reloj, como dijimos. Me quedé confundida y molesta. Cuando por fin nos vimos en persona, lo primero que hice fue reclamarle. Pero él me interrumpió y me dijo algo que me dejó sin palabras. Yo llegué como a las 8:15. Me quedé bajo el reloj, justo donde cuelga ese cacharro oxidado. Te busqué con la mirada entre la gente todo el tiempo. Nunca te vi, estaba ahí, literalmente donde quedamos. Y lo peor es que esa era exactamente mi versión también. Los dos habíamos estado en el mismo lugar, a la misma hora, bajo ese reloj roto y colgante, durante casi 3 horas, y ninguno vio al otro. Nada, ni una sombra, ni un creí verte, ni un malentendido de que nos movimos unos pasos. Es como si estuviéramos en dimensiones paralelas, coexistiendo en el mismo punto físico, pero sin posibilidad de encontrarnos, como si Refinería tuviera una versión alterna, un glitch estilo Upside Down ahí mismo, entre los pasillos húmedos del metro. Hasta el día de hoy, cuando lo recordamos, se nos pone la piel de gallina, porque hay algo inquietante en saber que sí estuvimos ahí, que nuestras versiones coinciden en cada detalle, y que aún así, no nos vimos. Después de eso nos dio por preguntarnos si otras personas habrían vivido algo parecido, si ese tipo de cosas pasan más seguido de lo que creemos, pero no las contamos porque suenan absurdas, o si simplemente algo raro ocurrió esa noche y nunca vamos a saber qué fue. Y cada que paso por Refinería, aunque ya no frecuento esa zona, no puedo evitar mirar hacia donde estaba ese reloj viejo y preguntarme si yo misma estoy en la dimensión correcta. Esto me pasó hace algunos años con un amigo mientras estábamos de viaje en una playa del sur de Francia. Es una de esas historias que seguimos recordando de vez en cuando y que hasta el día de hoy nos pone la piel de gallina. De hecho, me intriga tanto que me encantaría saber si alguien más ha vivido algo parecido. En ese entonces yo estaba en mis 20 y tantos, vivía en una ciudad costera con un ritmo tranquilo, de esos lugares que son turísticos en verano pero casi fantasmas fuera de temporada. Mi amigo y yo teníamos la costumbre de ir a relajarnos por las noches al paseo marítimo. Era como nuestro ritual no oficial. Comprábamos algo para fumar, nos sentábamos en la misma banca cerca de la playa, veíamos el mar y hablábamos de la vida. Era una de esas noches.
Hacía buen clima, era fin de semana y no teníamos nada al día siguiente, así que fuimos a nuestra banca habitual. Sería alrededor de medianoche. El lugar, de día, suele estar lleno de familias, vendedores, gente corriendo, pero a esa hora ya estaba prácticamente desierto. Solo se veían unas pocas luces de la ciudad más al fondo, y el sonido del mar era lo único que nos acompañaba. Llevábamos un rato ahí cuando, de la nada, vimos a 2 personas caminar por el paseo, un señor que parecía tener unos 40 y algo, y una niña que calculamos tendría unos 10 años. Lo raro no fue tanto verlos, aunque, seamos honestos, no es común ver a una niña caminando por ahí a esa hora, sino lo que dijeron. La niña, sonriente, le decía al papá, «Quiero churros», y él le contestaba con tono amable pero firme, «¿Ya comiste hace poco?». Mi amigo y yo nos miramos como pensando, qué raro todo, pero tampoco le dimos demasiada importancia. Turistas nocturnos, quizá. Gente rara hay en todos lados. Así que seguimos a lo nuestro. Pero alrededor de la 1 de la mañana volvieron a pasar. Exactamente por el mismo lugar, con el mismo paso tranquilo. Y aquí fue cuando empezamos a sentir algo raro, porque repitieron exactamente la misma conversación. La niña con la misma expresión alegre, «Quiero churros», y el papá con el mismo tono, «¿Ya comiste hace poco?». Mi amigo me miró con cara de, «¿Acabas de oír lo mismo que yo?». Y sí, lo había oído. No era parecido, era idéntico. Las mismas palabras, las mismas entonaciones, como una grabación. Fue raro, pero tratamos de buscarle lógica. ¿Habrá sido una coincidencia o estamos medio cansados y nos pareció igual? Intentamos dejarlo pasar, pero a las 2 de la mañana, una hora después, volvieron a aparecer, por tercera vez. Misma ruta, mismos pasos, misma escena. La niña como si no hubieran pasado las horas. «Quiero churros», y el papá, otra vez, «¿Ya comiste hace poco?». Ahí sí nos quedamos completamente congelados. No sé cómo explicarlo, pero había algo profundamente incómodo en esa repetición, como si estuviéramos atrapados en un bucle y el tiempo en ese lugar se estuviera reiniciando cada hora para ellos, mientras nosotros éramos los únicos que lo notábamos. Pensamos en seguirlos, en ver a dónde iban, pero mi amigo se asustó de verdad. Dijo que no le parecía buena idea, que eso no era normal y que quizá estábamos viendo algo que no deberíamos. Me dijo, medio en broma, medio en serio, que podrían ser fantasmas repitiendo una escena que vivieron en vida. Al final, decidimos no hacer nada. Nos fuimos. Caminamos en silencio hasta su casa y ninguno de los dos mencionó el tema por un buen rato. Lo más curioso es que nunca volvimos a ese lugar de noche durante el resto de nuestra estancia. Cada vez que uno de los dos lo menciona, el otro se queda callado unos segundos. No sé si fue miedo, incomodidad o simplemente el hecho de que algo ahí no encajaba con la lógica. Yo no creo en fantasmas como tal, no soy ese tipo de persona, pero ese día algo pasó. Algo que no fue normal. El lugar, el silencio, la repetición exacta, como si estuviéramos viendo un fragmento del tiempo repitiéndose. No sé, a veces pienso que tal vez fue una especie de eco temporal, una especie de falla en la realidad, y una escena se hubiera quedado pegada en un loop y nosotros fuimos los únicos testigos. Esto pasó hace unos meses y, honestamente, todavía le doy vueltas. No es algo que pueda explicar del todo, pero tampoco lo he podido olvidar. Era un sábado tranquilo. Mi hija y yo estábamos en casa, solo las dos. Vivimos en un departamento pequeño, en una zona tranquila de la ciudad. Es uno de esos lugares donde casi todo suena igual cada día. El vecino que arrastra sillas, el perrito que ladra en el patio de enfrente y de vez en cuando uno que otro balón que rebota en la calle. Nada fuera de lo común. Yo estaba en el sillón de la sala, revisando unos correos del trabajo y pensando en qué hacer de cenar, cuando mi hija, que estaba sentada en el suelo con sus crayones, me suelta, así sin más. «Hoy es el día que se rompe el vidrio, no te sientes cerca de esa ventana». Me la quedé viendo, esperando que dijera algo más, pero solo me sonrió como si fuera una broma o parte de un juego y volvió a su dibujo como si nada. Le pregunté qué quería decir con eso, pero no me respondió. O al menos no de una forma clara. Solo dijo, «Lo soñé anoche, no quiero que te corten los vidrios».
Me dio un poco de risa nerviosa, no porque fuera gracioso, sino porque me agarró tan desprevenida que no supe qué pensar. Tiene 5 años. A veces dice cosas raras como todos los niños, así que no le di importancia. Me cambié de asiento más por jugar el juego con ella que por otra cosa. No pasaron ni 10 minutos, estábamos en silencio. Ella seguía concentrada en su dibujo y yo había vuelto a los correos cuando de pronto un estruendo brutal. El vidrio de la ventana del salón estalló en 1000 pedazos. Grité. Instintivamente me tiré al suelo protegiendo a mi hija. Una pelota de fútbol había volado desde la calle directamente hacia la ventana. Entró como bala. Había vidrios por todos lados. Por suerte, no le pegó a nadie. Estábamos ilesas, pero el susto fue enorme. Y lo primero que pensé no fue en el vecino, ni en el seguro, ni en quién rayos había lanzado la pelota. Lo primero que pensé fue en lo que mi hija había dicho. Hoy es el día que se rompe el vidrio. Me quedé mirándola. Ella me miró también tranquila, como si todo hubiera salido según lo planeado. ¿Ves? Te dije que bueno, que esta vez no saliste lastimada, me dijo. Y luego siguió dibujando como si nada. Esa noche no pude dormir. No fue solo la adrenalina del susto, ni el ruido del vidrio rebotando en mi cabeza. Era esa frase, esa seguridad con la que lo había dicho, ese tono como si supiera de antemano lo que iba a pasar. Me pasé los días siguientes tratando de racionalizarlo. ¿Habrá oído algo? ¿Habrá soñado de verdad con eso? ¿Fue pura coincidencia? Pero entre más lo pensaba, más me incomodaba. No era la primera vez que decía cosas raras, pero esto fue diferente. Fue preciso, fue exacto, fue demasiado puntual como para ignorarlo. Desde entonces, no ha vuelto a decir nada así. Ha vuelto a sus juegos, sus dibujos y sus frases medio locas de siempre. Pero cada vez que menciona algo que soñó, no puedo evitar ponerle más atención. Ya no me lo tomo a la ligera. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana para poder estar listo y salir rumbo al trabajo antes de las 6:30. Es mi rutina desde hace un par de años, cuando empecé en el turno de la mañana en el taller mecánico. A esa hora el mundo sigue medio dormido. Las calles están oscuras, el aire es más frío y el silencio es tan denso que se siente. Ese día no fue diferente, al principio. A las 5:50 ya estaba vestido, con los zapatos puestos, todo listo. Antes de salir, siempre intento tomarme algo ligero para no llegar al trabajo con el estómago rugiendo. Ese día metí 2 waffles de canela al tostador, como siempre. Mientras se calentaban, agarré mis llaves. Tengo un carro con encendido sin llave que arrancan con solo presionar un botón, y salí rápido al coche para encenderlo y empezar a descongelar el vidrio trasero. Hacía frío, y ya sé que los desempañadores del carro no son los más rápidos del mundo. Me tomé unos 2 o 3 minutos para raspar el hielo del vidrio trasero. Recuerdo haberme agachado, haberle pasado la espátula varias veces y que mis dedos ya empezaban a entumecerse. Cuando terminé, corrí de regreso a la puerta de la casa para agarrar mis waffles. Pero ahí fue cuando todo se empezó a poner raro. La puerta estaba cerrada con seguro. Pensé que tal vez mi mamá o uno de mis hermanos se habían levantado al baño o algo y por costumbre cerraron la puerta. Pero cuando intenté abrir, nada. Toqué, nada. Para colmo, la luz de la cocina estaba apagada y yo recordaba haberla dejado encendida. Así que di la vuelta por la entrada trasera, que siempre dejamos abierta por si acaso, y logré entrar por ahí. Fui directo a la cocina. El tostador estaba frío. Y los waffles simplemente no estaban. No en el plato, no en la encimera, no en el suelo. Nada. Como si nunca los hubiera puesto. Pero yo estaba seguro de haberlo hecho. Lo recordaba claramente. Saqué la bolsita del congelador, puse 2 waffles, bajé la palanca del tostador. Es parte de mi rutina, no es algo que se me confunda. Miré el reloj del microondas, eran las 5:54. Ahí fue cuando empecé a sentir algo raro en el estómago. Y no era solo por el hambre. Me resigné a comprar algo en la tienda del trabajo y agarré mi mochila. Al salir de nuevo hacia el coche, que estaba a unos 10 pasos de la entrada, noté otra cosa extraña. El coche no estaba encendido. Mi primer pensamiento fue, ya valió, se apagó solo, igual y se quedó sin batería. Me acerqué con miedo, abrí la puerta, me senté y presioné el botón de arranque. Para mi sorpresa, encendió sin problema. Pero lo más extraño fue lo que vi al ponerlo en reversa. El vidrio trasero seguía cubierto de escarcha, intacto,
como si nunca lo hubiera raspado. No habían marcas, ni humedad, ni signos de que lo hubiera tocado. Me quedé un momento con la mano en el volante, tratando de entender qué acababa de pasar. Revisé el tostador una vez más antes de salir, lo juro. Estaba frío. Mis waffles no estaban, el carro no estaba encendido, y el hielo como nuevo. Todo parecía indicar que lo que recordaba haber hecho nunca ocurrió. Pero entonces, ¿dónde estuve esos minutos? ¿Por qué recordaba claramente acciones que aparentemente nunca pasaron? ¿Me quedé dormido de pie? ¿Tuve un micro sueño súper realista donde tostaba waffles y raspaba hielo? Nunca me había pasado algo así, ni antes ni después. Pero esa mañana, durante todo el camino al trabajo, no pude quitarme de la cabeza una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera reiniciado y yo me hubiera desfasado brevemente de la realidad. He contado esta historia antes y, para ser honesta, la mayoría de la gente no me cree. Dicen que debimos habernos confundido, que estábamos cansados, que seguro fue un error, pero estoy completamente segura que pasó tal y como lo recuerdo. Y lo peor es que no tengo cómo explicarlo. Tenía 13 años, iba en 8º grado, fue en octubre, casi Halloween, así que todo el mundo andaba con el chip del terror, de las leyendas, los sustos, ya sabes, cosas de esa temporada. Ese día, mi mejor amiga me invitó a ir a un laberinto de maíz con su papá. Estaba en un pueblo como a 1 hora de donde vivíamos. Nunca había ido a uno, así que estaba emocionada. Cuando llegamos ya era de noche, un poco antes de las 9. La gente del lugar nos dijo que éramos los últimos en entrar al laberinto esa noche. Había un letrero grande colgado a la entrada: no tocar el maíz bajo ninguna circunstancia. Nos pareció ridículo, hasta nos reímos. ¿Quién se toma tan en serio un maizal? Por supuesto, no le hicimos caso. Íbamos empujándonos entre los pasillos, rompiendo hojas para marcarnos como si fuéramos exploradoras, burlándonos del letrero. Nos asustamos un par de veces, pero la verdad la pasamos genial. Nada raro dentro del laberinto. Salimos poco antes de las 9:30, todavía riéndonos y con la adrenalina del juego encima. Y fue entonces cuando todo se volvió extraño. Empezamos el camino de regreso a casa, la radio encendida, mi amiga y yo cantando a todo pulmón canciones viejas. Estábamos felices. A eso de las 10:30, su padre soltó un grito y frenó de golpe. El camino se acababa. De un segundo a otro, el asfalto desapareció. De verdad, ya no estábamos en la carretera, solo había tierra, piedras y conos naranjas a los lados. Ni un solo letrero que avisara de una desviación, ni luces, ni señales de construcción. Nada. Él no dijo mucho, solo murmuró algo como ¿qué carajos? Y siguió manejando despacio, intentando dar la vuelta sin meterse a la maleza. Estuvimos sobre el camino de tierra unos 10 minutos, tal vez más, tal vez menos. Pero cuando por fin encontramos un giro, como si hubiéramos pasado una barrera invisible, el asfalto volvió a aparecer. Así, de golpe, sin transición. Fue rarísimo. Todo el ambiente se sentía apagado, como si el aire mismo estuviera denso. Pero nadie dijo nada. Seguimos manejando. Unos minutos después, vimos un letrero que decía el nombre de una carretera. Nos quedamos en silencio. Esa carretera no estaba en la ruta de regreso, ni siquiera cerca. Su papá paró en una gasolinera, claramente preocupado. Entró a preguntar dónde estábamos. Salió con cara pálida. Estábamos en una ciudad a 1:30 de nuestra casa, completamente al norte, cuando deberíamos haber estado rumbo al sur. Y lo peor de todo, eran poco más de las 2 de la madrugada. Nos miramos los tres. Antes de que se acabara el camino, eran alrededor de las 10:30, y solo manejamos unos minutos. 10, máximo. ¿Qué pasó con esas 3 horas? Nadie lo entendía. El viaje de vuelta a casa fue en silencio total. Yo no podía dejar de mirar el reloj esperando que retrocediera, como si de alguna forma todo se deshiciera. Cuando por fin llegamos, el caos ya nos esperaba. Mis papás estaban furiosos, el papá de mi amiga tenía como 27 llamadas perdidas y su madre estaba tan molesta que le gritó apenas cruzó la puerta. Nadie nos creyó. Les contamos lo del camino de tierra, lo del salto en el tiempo, pero pensaron que nos estábamos inventando excusas. Yo estuve castigada 2 semanas, mi amiga también, y su papá durmió en el sofá quién sabe cuánto tiempo. Desde entonces no he vuelto a pisar un laberinto de maíz, y no pienso hacerlo.
porque por más que intento racionalizarlo, algo muy raro pasó esa noche. Nos saltamos 3 horas de la nada, terminamos en una ciudad completamente distinta sin sentido alguno, y algo pasó en ese camino de tierra que simplemente no puedo explicar. Y todo comenzó con un simple letrero que decía: "No toques el maíz". Esto me pasó cuando era adolescente, durante una época en la que no creía en nada raro, pero esa noche me hizo pensar que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Mi familia había sido invitada a una boda que se celebraba en una casa privada, en medio de los viñedos de las colinas de Oregón. El lugar estaba apartado de todo, nada de gasolineras, nada de tiendas, y las casas quedaban a kilómetros unas de otras. La entrada desde la carretera hasta la propiedad era larguísima, como de medio kilómetro. Cuando llegamos, un tipo parado junto al camino nos dijo que ya no había espacio para estacionar en la propiedad, pero que podíamos dejar el coche a un lado de la carretera y ellos nos llevarían en una especie de transporte improvisado. No le dimos muchas vueltas al asunto, dejamos el coche y subimos. La boda estuvo bien. Mucha comida, música en vivo, adultos hablando y adolescentes, como yo en ese entonces, tratando de no aburrirse demasiado. Yo andaba más interesado en escabullirme para tomar algo o en ver si había alguna chica de mi edad con quien hablar. Pasaron unas horas y cuando algunos invitados comenzaron a irse, mi papá y yo decidimos bajar caminando hasta el coche. La idea era traerlo para tenerlo cerca y poder irnos cuando quisiéramos, sin depender del transporte que habían improvisado. Era de noche, pero no estaba completamente oscuro. La luna estaba bastante clara y se veían bien las colinas a lo lejos. A medio camino levanté la vista y noté una especie de esfera brillante, como una neblina densa pero muy blanca, flotando en una de las colinas más lejanas que alcanzábamos a ver. Pensé que sería una chimenea soltando vapor, así que le dije a mi papá: "Mira eso, ¿es una fábrica o algo? Parece humo saliendo de una torre". Él ni siquiera volteó, solo dijo algo como: "No hay nada por ahí, hijo, todo eso es campo". Insistí, le repetí varias veces que lo mirara, que ahí había algo. Al final, algo cansado, levantó la vista y se quedó quieto. «Wow, quizás sí hay algo», dijo. Ni bien terminó de decirlo, esa luz, esa bola de niebla brillante, salió disparada hacia arriba y luego a la derecha. No fue un movimiento lento, fue como si alguien la hubiera jalado con una cuerda. Y después, desapareció, nada, ni rastro. Nos quedamos mirándonos sin saber qué decir. No dijimos mucho, la verdad. Bajamos el resto del camino sin hablar. Subimos al coche y lo llevamos de regreso hasta la casa sin más incidentes. Pasaron un par de horas. Ya casi todos se habían ido y era momento de regresar a casa. Subimos al coche, mi papá manejando, yo en el asiento del copiloto, mi mamá y mi hermana atrás. Íbamos por ese mismo camino largo, de bajada, cuando empezamos a contarles a ellas lo que habíamos visto antes. Estábamos justo llegando al punto donde habíamos visto la luz, y yo, intentando darle un toque dramático a la historia, dije: "Y fue exactamente aquí donde la vimos. Justo aquí". Y en ese instante el coche se apagó por completo. Primero sonó un bip 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 extraño del tablero. Luego la radio se apagó. Las luces del panel se encendieron todas a la vez, como si el coche se hubiera vuelto loco. «¿Qué demonios?», murmuró mi papá. Y luego nada. Todo muerto. Sin motor, sin luces, sin radio, sin faros. Rodamos en silencio hasta que el coche se detuvo. Ahí estábamos, en medio de la nada, sin señal en los celulares, completamente a oscuras y sin idea de qué hacer. El silencio era espeso, como si el campo entero se hubiera quedado sin sonido. Esperamos unos minutos. Mi mamá intentaba mantener la calma, mi hermana estaba nerviosa. Yo no podía dejar de mirar hacia la colina, buscando la luz otra vez, pero esta vez no apareció. Cada minuto mi papá giraba la llave intentando arrancar. Nada. Al sexto o séptimo intento, el coche arrancó como si nada hubiera pasado, ni ruidos raros, ni señales de avería. Todo funcionaba como si nunca se hubiera detenido. El resto del viaje fue silencioso. No sabíamos qué decir, nunca supimos qué fue esa cosa que vimos, ni por qué el coche se apagó justo ahí, ni por qué después simplemente funcionó otra vez como si no hubiera pasado nada. Y lo más raro es que ese coche nunca volvió a fallar, ni una vez.
Ningún mecánico encontró nada raro, simplemente una noche decidió morir por unos minutos en el mismo lugar donde algo en el cielo flotó y desapareció sin lógica alguna. No sé qué fue, no me atrevo a decir que fue un ovni o algo paranormal, pero tampoco tengo una explicación racional, solo sé que fue real, y hasta hoy mis papás se ponen tensos y evitan hablar del tema. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.